¿Quieres hacer crecer tu negocio? Aprovecha y anúnciate en televisión a un precio accesible. Con Expand Productions, la oportunidad está al alcance de todos. Brindamos toda clase de servicios de publicidad. Y es que un buen negocio necesita una buena estrategia. Por eso llámanos y coloca tu marca en televisión, porque en Expand Productions queremos verte triunfar. Hola, qué gusto estar nuevamente, como siempre, una vez más en este programa, en Una Mejor Vida. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la cultura del ahorro. Yo creo que si algo en este tiempo de la vida de la nación y de las familias, aquí en el estado de Texas, necesitamos aprender sobre la cultura del ahorro. Así que no te lo pierdas, este programa está hecho especialmente para ti, para que tú tengas una mejor vida. Pues nuevamente buenas noches, como lo prometí al comenzar este programa, el día de hoy vamos a hablar sobre la cultura del ahorro, tan necesaria en toda la vida, tanto personal como familiar, y para eso tenemos pues nuevamente una amiga muy querida, a Vanessa Lavín. Ella es financiera y nos ha traído temas muy importantes sobre el área del dinero, así que el día de hoy queremos hablar sobre la cultura del ahorro. ¿Qué nos podrías decir sobre este tema, Vane? Gracias por estar aquí nuevamente. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias por la confianza, por tenerme otra vez aquí. De verdad que es un privilegio poder venir a compartir pues cosas que yo he aprendido, que estoy aplicando y que sigo aprendiendo. O sea, lo que voy a platicar aquí no quiere decir que yo ya soy experta en mi propia vida, sino que constantemente estoy aprendiendo, constantemente me estoy educando y tratando de aplicar estas cosas a mi propia vida, ¿no? Entonces, bueno, yo quería primero como empezar con la parte de la realidad hoy, o sea, cómo están viviendo hoy los hispanos, los sobre latinos todo, aquí en Dallas, ¿no? O sea, yo creo que el tema del ahorro es un problema mundial. No es un tema de si eres hispano, si eres afroamericano, eso no importa, es un tema mundial, pero lo que quiero que nos enfoquemos hoy mucho es a los latinos, ¿no? A los latinos específicamente en Estados Unidos. Entonces, estadísticas, y estoy usando esto porque quiero que veamos estadísticas, ¿no? Dicen los estudios que el 54% de los hispanos no están preparados para el retiro. Entonces, pues eso preocupa mucho, no solamente pues a los gobiernos, sino también pues desde afuera viendo a las familias, pues es algo que tenemos que tomar en cuenta. Otra cosa. Aquí tal vez para ir viendo, ¿qué edad tendríamos que considerar como una edad ya de retiro? A los Estados Unidos está tomando en cuenta 59.5 es la edad de retiro, exactamente. En México, por ejemplo, la edad de retiro es 65 y hay países ya en Europa en donde están subiendo la edad de retiro porque no les está alcanzando a los gobiernos, están teniendo crisis importantes sobre el tema de retiro. Entonces, hoy es eso, más adelante no sé cómo vayamos a estar, ¿no? Y en esta estadística habla de el promedio de lo que tienen las familias ahorrado, es impresionante. Son $54,000 lo que tienen en las cuentas
en promedio los hispanos. Al final o sea, Es lo que tienen en sus cuentas de retiro. cuando tienen 60 años. Exactamente. Y los asiáticos, que es como, hay un rango ahí, ¿no? O sea, los más bajos son los hispanos con 54,000 y los más altos son los asiáticos con 81,000. Entonces hay una diferencia importante. De todas maneras, 81,000 pues no te resuelve, pero sí vemos una diferencia importante, casi. Del 60%. Exactamente, 60%, ¿no? 57% de los hispanos no saben cómo calcular lo que necesitarían tener en su cuenta para el retiro. Y ese es un número que no es muy difícil de sacar, Okay. ¿no? Yo les quiero enseñar, todos tenemos un teléfono, es muy fácil, una calculadora. Ahora ya nadie carga su calculadora, carga su teléfono, ¿no? Entonces, la manera de calcularlo es decir, hoy, ¿con cuánto vivo bien? Si vivo bien o sea, considerando evidentemente que ya estás en la etapa de retiro, que ya no hay colegiaturas, Exactamente. ya no hay dentistas de los hijos. Se supone que ya pagaste tu casa. Entonces, realmente los gastos que tienes ya no son los mismos que tenías cuando pues estabas en una edad productiva. Ajá. Entonces, considerando esto, es como lo que tengo que pensar, ¿con cuánto vivo bien? ¿Con cuánto vivo bien retirado? ¿No? Entonces, digamos que un número, la mayoría de las personas podríamos estar pensando en $5,000, ¿no? $5,000 me viene muy bien. Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar $5,000 Okay. por 12 meses, que son Okay. los meses del año, ¿ok? Es igual a $60,000. $60,000. ¿Ok? Eso lo voy a dividir entre la tasa de lo que hoy me está dando de interés anual, los rendimientos en inversiones muy seguras. Ajá. Si es mi dinero del retiro, no lo voy a poner en cuentas o en inversiones que requieren mucho riesgo. De alto riesgo. Porque pues es mi dinero de retiro, entonces lo tengo que cuidar. Entonces, más o menos estamos hablando de un interés anual del 2-3%, ¿ok? Entonces lo voy a poner entre 2%, entre .02, ¿ok? Eso me da $3 millones, ¿ok? Entonces, si yo quiero tener dinero, ¿no? Activos, pues puedo decir que los tengo en una inversión, que son $3 millones, entonces ese es mi objetivo. ¿Cómo le hago para llegar a $3 millones? Y ese es como, probablemente nos agobiamos un poco con el número de $3 millones, ¿cómo voy a lograr eso? Imposible. ¿No? O sea, si digo de hoy para mañana, pues está imposible. Pero fíjate que hay un ejemplo de un señor que a mí me impactó muchísimo. Él manejaba camiones de UPS. Y lo más que ganó toda su vida, lo más que ganó de sueldo anual, fueron $14,000. O sea, ganaba 1,200. Pues uno decía, pues, ¿cómo le hacía? ¿No? Bueno, $14,000 era lo que ganaba. Y después él ahorraba el 20% de lo que él ingresaba, ¿ok? Pero no lo veía, lo tenía como en automático. Ni veía ese dinero como un impuesto, se iba directamente a una cuenta de ahorro que la tenía invertida. Cuando se retira a los 60 años, ¿sabes cuánto dinero tenía? $70 millones. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que tu dinero, cuando lo empiezas a invertir, lo único que sucede es que se va haciendo lo que le llamamos un efecto compuesto, ¿no? O sea, ahorita no lo ves mucho, pero si ese dinero más otra parte que sigues aportando, más los intereses que se van sumando, bla, bla, bla. Da intereses sobre intereses. Exactamente. Entonces, se va componiendo, o sea, el efecto compuesto, y cuando llegas a la edad de retiro, 70 millones de pesos. Entonces, no lo hizo de la noche a la mañana, es un tema de hábitos. Entonces, claro que se puede lograr, ¿ok? Okay. La otra es, por ejemplo, 70% de hispanos no tienen un plan de inversión para alcanzar sus metas. 70%. Es un número muy preocupante. Preocupantísimo. Preocupantísimo. Ahora, otro tema muy importante es, y esto es como una situación pues, de economía del país. El 16% de la población en Estados Unidos son latinos. En el 2050 se prevé que va a ser el 32% de la población. O sea, cada vez va a empezar a ser mayoría. Ajá. Entonces, empezar desde hoy cómo
pues como personas individuales, familias y como comunidad, empezar a hacer cambios desde ahorita para que ese 32% de población que esté siendo activa en Estados Unidos, podamos realmente aportar y no ser una carga para el gobierno, ¿no? Y hacernos responsables. Va a repercutir a nivel país. País, exacto, si no hacemos algo diferente. Así es. ¿No? Tasa de desempleo, que eso también me pareció un dato interesante. En los hispanos se fue del 2007 al 2011, 6.3% a 11%. Y en los otros grupos se fue del 5 al 8%. O sea, sí hay un tema de desempleo mucho más alto para los latinos. ¿Cuál es la causa, Vane? Pues, la verdad, no la sé. Con certeza no. Puede ser multifactorial. Puede ser. Para mí puede ser uno de los principios, lo que es competitividad, que no se esté llevando a cabo la preparación para ser competitivo. Exacto. Estamos viviendo un mundo muy competitivo, donde cada vez se requiere más preparación. Exacto. Y yo creo que una de las áreas que los latinos tenemos que tomar en cuenta en este país es el dominar el idioma, para aquellas personas que trabajan aquí, que tienen que ya romperse paradigmas y absorber o asumir la responsabilidad de dominar. Además, yo creo que latino podemos manejar 2 idiomas y eso es una bendición. Claro. Y la otra es el tema de la competitividad, ¿verdad? Sí. Y a veces nos quedamos con la parte de, pienso que estudiando una carrera, estudiando una maestría y un doctorado, con eso lo voy a lograr. Muchas veces la educación que se necesita allá afuera no solamente la obtienes en la universidad. Entonces, sí es bueno la preparación académica, pero hay mucho más que aprender afuera, en los libros, en cursos, seminarios, donde se pueden obtener mucha información muy aplicada y eso puede hacer la diferencia entre ser o no competitivo. Así es. Otro punto que me pareció muy interesante, y como para terminar con esta parte de las estadísticas, dice 1 de cada 6 mexicanos, bueno, no mexicanos, son hispanos, pero la mayoría de los hispanos son mexicanos. Aquí en Dallas el 80% de hispanos son mexicanos. Exacto. Entonces, 1 de cada 6 tienen inversiones. 1 de cada 6. Cuando la población en general, o sea, el resto, 1 de cada 2 tienen inversiones. Es muy fuerte, ¿no? Y probablemente sea solamente un tema de que no conocen. Pues ¿no? estamos hablando de un 12%, 13%, mientras en otros grupos el 50%. 50%. No, es mucho, es ¿no? mucho. Entonces, como yo estaba tratando de ver, bueno, ¿y cuál es la razón por la que no ahorran? O sea, ¿qué está pasando? Si estamos viendo como estas situaciones, ¿qué es por qué no están ahorrando? ¿No? Y bueno, la primera, y que yo creo que todos, no solamente, o sea, no es exclusivo de un grupo, ¿no? Pero bueno, 1/3 de los entrevistados dijeron que es porque no ganan suficiente, ¿no? Entonces, hay personas que pensamos, bueno, cuando gane suficiente, entonces voy a ahorrar. Que no es la realidad. Y es totalmente al revés. Es porque no tengo, pues tengo que empezar a ahorrar, porque si no tengo ahorita y no voy a tener después. Entonces, es un tema de cambiar totalmente los paradigmas que tengo en la cabeza, los programas mentales y empezar a cambiar un poquito esa parte. La segunda razón es que dicen que tienen muchas deudas, ¿no? Entonces, pues imagínate. No tengo lo suficiente, pero lo que tengo lo gasto. Y lo debo. ¿no? Y ni siquiera me alcanza para vivir. Exacto. Y me sigo endeudando. O sea, vivo una vida que no me corresponde. ¿No? Y la tercera es que no saben las opciones que hay disponibles, ¿no? Entonces es un tema de educación, ¿no? Okay. Entonces, pues ahí es en donde nos podemos como hacer un zoom, ¿no? En el tema de cuando dicen que no ganan tanto dinero, ¿realmente ese es el problema? ¿O el problema de raíz de dónde viene? Y fíjate que hay una estadística que se hizo en un instituto que lo que dicen es estudiamos a 3 millones de personas. 3 millones de personas.
de las 500 empresas más poderosas en Estados Unidos. Y de esas 3 millones de personas les preguntamos, o sea, se dividieron en grupos hispanos, afroamericanos, asiáticos, etcétera, y les preguntaron, ¿no?, cuánto ahorraban. Esos son sueldos de más de $120,000 al año. Al año. Que eso es más o menos el 5% de la población de Estados Unidos. Las personas que ganan más de $100,000 al año son el 5% de la población. Todos los demás van abajo. Todos los demás ganan menos de $100,000. Uh-huh. Y más de $200,000 es el 1% de la población. Entonces, viendo este grupo, que es un grupo pues privilegiado, ¿no?, uh-huh, comparado con el resto de la población, uh-huh, ellos dicen que, bueno, no dicen, aquí no fue un tema de nada más ver los numeritos de cuánto tenían ahorrado. Los hispanos estaban en $150,000. ¿Y sabes cuánto estaban los asiáticos? $223,000. Uh-huh. O sea, 80% arriba. Exacto. Entonces, la estadística se mantiene, ¿no? A lo que habíamos platicado al inicio, se mantiene. En diferentes sectores sociales. Exactamente. Uh-huh. Entonces. ¿Podríamos hablar aquí ya un tema cultural? Definitivamente. Uh-huh. Definitivamente. Y yo creo que nos vamos otra vez a la parte de, pues, es un tema de educación, es un tema de hábitos, y que si no me estoy dando cuenta de la realidad, por eso empezamos así, de cómo está hoy la realidad de las personas, pues no puedo hacer nada diferente, porque pues pienso que así debe de ser, y entonces así sigo, ¿no? Pero si hoy que se están dando el tiempo de estar viendo este programa, pues es justamente para eso, ¿no? Para sacudir un poco nuestra mente, uh-huh, y poder tomar acción, ¿no? Así es, así es. Y es como esta cultura de microondas, ¿no? Así es. De la recompensa inmediata. La recompensa inmediata. Y entonces no veo más allá. No veo más allá. Uh-huh. Entonces, como el punto sería, pues, ¿qué hago? ¿No? O sea, bueno, ok, ya está. El panorama ya lo vi, ¿no? Ya me desperté. Ahora, ¿qué hago? Uh-huh. Yo creo que lo más importante que todos tenemos que tomar en cuenta es, número 1, te tienes que educar. Uh-huh. No puedes esperar que alguien venga y te resuelva las cosas, no. Tú, uh-huh, tienes que hacerte responsable de las cosas. Entonces, número 1, educarte. ¿Cómo? Pues busca bibliografía, busca asesores, nada más aguas con los asesores financieros. Okay. Y no es echarle mala onda a los asesores financieros, pero ellos tienen una chamba, ¿no? Viven de eso. Hablas de los asesores bancarios. Asesores financieros en general que te ofrecen planes de inversión, okay, ¿no? Hay que nada más ser muy cuidadosos con las comisiones, ¿no? Hay que, si vas a invertir, si ya estás decidido a invertir, haz tu tarea. No te vayas con el primero que te presentan, o sea, haz tu tarea, ve cuántas comisiones te están cobrando. Hay muchos libros que nos pueden educar, incluso nosotros podemos ir directo a invertir a acciones, ¿no? O sea, no tenemos que ir a través de grandes planes de fondos de inversión, ¿no? ¿Qué cantidad necesitas para empezar a invertir en acciones? Pues, o sea, puedes empezar desde tu sueldo, empezar a destinar a a una cuenta de ahorro, y de ahí se empiezan a jalar depende de lo que tú estás buscando. Pero hay diferentes planes, y por eso yo les digo, edúquense, ¿no? Porque dependiendo de tus necesidades y de lo que tú puedes hacer, es lo que podrías encontrar, ¿no? Y yo creo que para educarte, Vane, yo creo que si algo tenemos que hacer como cultura latina, como todos los hispanos que nos están viendo, en verdad para mí el corazón de este programa es porque yo creo verdaderamente que el hispano tenemos mucho para dar y tenemos mucho por recibir de esta nación, y a mí me consterna un poquito pensar que en X años, dijiste en 20 años, en 30 años, vamos a hacer una carga, porque vamos a hacer una carga. Uh-huh. O sea, si no tenemos fondos de ahorro, vamos a estar afectando aún la economía. Correcto. Y venimos a este país por todas las bondades, las oportunidades que da, y qué tristeza pasar 30 años de tu vida y que no te preparaste. Correcto. Entonces, yo creo que si algo tenemos que motivarnos es visualizarnos a nosotros mismos, porque muchas veces venimos, quieras que no, la cultura de un país determina la mentalidad. Y yo creo, siempre he dicho, renovarse o morir, ¿verdad? Sí. Así que yo creo que si algo tenemos que hacer es volver a resetear nuestra mente, no vernos con una mente de mendicidad, sino vernos como una gente de éxito, una gente próspera, y aprovechar las oportunidades que tenemos en nuestro tiempo productivo y empezar a visualizarnos con un futuro diferente. Correcto. Uh-huh. Entonces,
Pues es un tema de, número 1, como ya lo dije, educarnos. Y número 2, establece metas. Establecer metas. ¿No? O sea, para que sepas hacia dónde vas. Uh-huh. ¿No? Y yo creo que tips, o sea, 5 tips como que para que se vayan con esto ya, y que lo apunten. Para terminar el programa ya con cosas y que terminemos súper prácticas. Es número 1, conoce tus números actuales. ¿Cuánto ganas, cuánto gastas? ¿No? O sea, empieza ahí. Número 2, conoce tu número de retiro. O sea, este numerito que yo ya les enseñé cómo hacerlo, conoce tu número de retiro para que sepas hacia dónde vas. Eso te va a permitir establecer metas. Yo aquí quisiera hacerte, antes de que me sigas, alguna vez entrevisté a alguien en referencia a los seguros que se venden. Uh-huh. Actualmente se ofrecen muchos planes de retiro, compañías financieras, bla, bla, bla. Y él decía, yo recomiendo que en cierta vida de la edad de un matrimonio, dentro de su presupuesto, antes de un plan de retiro, piensen en un seguro de vida. ¿Qué piensas tú en cuanto a lo que están haciendo? Porque él decía, bueno, la posibilidad, nadie pensamos que vamos a faltar, pero nunca podemos ignorar que puede suceder. Sí. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que están ahorrando para cuando tengan 60 años, o 70 años, pero no están previendo qué pasa si sucede algo, un accidente laboral, un accidente automovilístico, se queda mi familia desprotegida. Correcto. Dentro de este plan de ahorro tendríamos que estar pensando en algún seguro de vida. Definitivamente, y esa es el cuarto. Ok, el entonces cuarto te voy a dejar. No, está bien, está bien. Entonces, conoce tus números. Okay. Ajá, conoce tu número de retiro. Número 3, establece metas de ahorro. Número 4, haz un presupuesto. Okay. Que contenga esta meta de ahorro. Uh-huh. Ahora, ese presupuesto, ¿cómo lo debes de considerar? No es nada más de, ay, a ver cuánto gasto. No, o sea, tienes que ser disciplinado en cómo lo armas. Uh-huh. 10% tiene que ir a invertirse. 10%. 10% tiene que ir a gastos en el largo plazo. Comprar una casa, $1,500. $150 se van a invertir. Invertir o reinvertir. Si quieres hacer más, pues más, ¿no? 55% tiene que ir a tus gastos con lo que vives. De vida. Ajá, 55%. Del día a día. Ajá. 5% gastos para ti, ¿ok? Para tus cositas que te Le gustan. voy a pedir a la gente de producción que nos esté ayudando para que estemos teniendo todo esto. Exacto. 5% las cositas que te gustan. Otro 10% para tu educación. Pues, ay, pues es que ¿cómo me educo? Bueno, te vas a un seminario una vez al año. Ay, es que está muy caro. Bueno, pues es que si tú no cambias, las cosas no van a cambiar. Y para que tú cambies, te tienes que educar. Entonces, tienes que destinar un presupuesto para tu educación, ¿ok? Y finalmente, 10% para el diezmo. O sea, eso sí es una ley, la conocemos y si la cumplimos, simplemente es... Tomas un punto muy importante porque tal vez para mucho de nuestro público no están acostumbrados a entender el diezmo, pero es un principio espiritual. El dinero es sumamente espiritual, tiene un poder muy importante sobre la vida de las personas y pues, ¿qué pasa con las personas que no acostumbran a asistir a una iglesia que diezman? Pues pueden darlo a una institución que ellos decidan, donarla a una fundación. Ellos, o sea, el chiste es que te acostumbres a dar, porque... Hay una ley de la siembra y la cosecha en la vida. Exactamente. Entonces, si vemos el ejemplo, por ejemplo, de JCPenney, el ejemplo es poderosísimo. Él no diezmaba el 10%, él diezmaba el 90%. Y vivía con el 10%, ¿no? Entonces, pues tú decides, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer? Y bueno, ese es el presupuesto. Y como quinto, monitorea, ¿no? Ay, hice mi presupuesto. Ya, tú muy bien. Ahí lo dejas, el próximo año lo reviso. No, pues haz tu presupuesto y ahora hay que ir revisando cómo vas, mensual. Yo sugiero semanalmente hacer un chequeo de qué gastaste esa semana, porque si no, te pasa el mes y, ay, ¿en qué gasté? Y revisas y ya ni te diste cuenta qué pasó con el dinero y son fugas de dinero. Entonces, revisa semanal, mensual y anualmente y para que puedas ir haciendo estos ajustes. Ahora, yo entiendo que mucha gente dice, ay, 10% es muchísimo, yo no ahorro nada, ¿no? O sea, estoy muy endeudado y no ahorro nada. Ah, bueno, empieza con 0.05%, un mes. Y pon metas. El siguiente mes con 0.1%. Y cuando menos te des cuenta, ya estás ahorrando el 10%. En un año, ponte la meta, llegar a ahorrar el 10%.
Si ahorita no lo haces, vete poquito a poquito, pero es el efecto compuesto. Te vas a ir dando cuenta que ya no te vas a tomar tal vez el café en tu cafetería de preferencia. Simplemente lo vas a hacer tal vez el café en tu casa o lo vas a tomar en la oficina. Pero empiezas a cambiar ciertos hábitos que te permitan ahorrar ese cachito y cuando menos te das cuenta, estás ahorrando el 10% de tus ingresos. Pues qué interesante. ¿Podrías repetirnos rápidamente los 5? Los 5 puntos. Los 5 puntos. Conoce tus números. Conoce tus números. Número 2, conoce tu número de retiro. Número 3, establece metas. Ya conoces tu número de retiro, entonces ya puedes establecer una meta, ¿no? Para tu retiro. Número 4, presupuesto. Haz un presupuesto anual. Evidentemente, pues lo vas a tener que partir mensual, semanal, así. Y revisa esos números. Monitorea tus avances semanales, mensuales y anuales. Ok. ¿Cuál era la ecuación que teníamos que hacer para sacar el número de retiro? El número de retiro. Con esto terminamos. Sacas como tu número ideal, o sea, tu ingreso mensual ideal para cuando te vayas a retirar. Eso lo multiplicas por 12, que son los 12 meses del año, y eso lo divides entre el 0.02, que es calculando un 2% de interés anual, que estaría teniendo tu dinero en ese momento. Y ahí puedes sacar el número de tu retiro. Y esa va a ser tu meta para que cuando tengas 60 años, esa sea la cantidad que tú tengas ahorrada. Correcto. De retiro. Así es. Bueno, pues muy buenos tips y yo creo que muchos puntos de reflexión para todos los que estamos viendo este programa, para mí también, y que espero que podamos llegar a llevar a cabo estos 5 pasos sencillos y que requieren solamente el querer. Yo pienso que tú dijiste algo muy importante, nadie puede, los demás no pueden hacer algo que nosotros no queramos hacer, así que todo empieza por el deseo de querer hacerlo. Yo quiero tener una mejor vida cuando yo ya esté en mi tiempo de retiro y espero que tú también tengas una mejor vida cuando te estés retirando. Así que sigamos estos pasos y te esperamos en nuestro siguiente programa por una mejor vida. Gracias, Vani, por estar con nosotros. Que tengas buenas noches y queremos saber de ti en nuestras redes sociales. Así que escríbenos y nuevamente buenas noches. ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Aprovecha y anúnciate en televisión a un precio accesible. Con Expand Productions, la oportunidad está al alcance de todos. Brindamos toda clase de servicios de publicidad. Y es que un buen negocio necesita una buena estrategia. Por eso llámanos y coloca tu marca en televisión, porque en Expand Productions queremos verte triunfar.